Dispara. Buenos días a todos. Estamos esperando que todo el mundo termine de ingresar a la sala para dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Vamos a dar unos segundos más para iniciar en esta mañana. Buenos días, mi nombre es Lina María Peñalosa Carvajal, pertenezco a la oficina de Mon Group en Colombia. En esta mañana venimos a conversar sobre aspectos importantes o a tener en cuenta frente a la internacionalización de compañías desde Colombia. Me acompaña Santiago Mon Vicuña, presidente y CEO de Mon Group, y en esta mañana pues vamos a revisar temas desde la perspectiva tributaria, corporativa, con el enfoque de internacionalización. Entonces, sin mayor preámbulo, don Santiago nos acompañará en la parte final de este webinar, compartiéndonos sobre aspectos relevantes de establecer una holding. Y damos inicio entonces a nuestro webinar en esta mañana. Temas que queremos revisar con ustedes el día de hoy. Frente a la internacionalización desde Colombia, conversaremos algunas recomendaciones y algunos aspectos a tener en cuenta en la venta de productos o mercaderías al exterior. También veremos elementos importantes frente a la exportación de servicios desde Colombia. También internacionalización a través de revendedores locales en el exterior. Incorporación de filiales o sucursales en Colombia, si queremos hacer una internacionalización hacia Colombia. Y finalmente, como les comentaba, la estructuración de compañías holding y trader, que estará en cabeza de don Santiago. Y arrancamos entonces. Queremos conversar un poco sobre internacionalización de productos. Como todos lo sabemos, Colombia está en una posición física privilegiada. Nosotros tenemos acceso a Océano Atlántico y Pacífico. En pantalla ven ustedes cuáles son nuestros principales puertos marítimos y aeroportuarios, siendo, por ejemplo, el principal puerto marítimo sobre el Pacífico el puerto de Buenaventura, que tiene características interesantes con relación a otros puertos sobre el Pacífico, como pasa en el caso de Chile. Nosotros, a diferencia de lo que puede pasar en Chile o en relación de Santiago, por ejemplo, con Viña del Mar estamos casi a 12 horas vía terrestre. Nuestra infraestructura de carreteras no es la más óptima en comparación. Sin embargo, toda la comercio exterior a través del Pacífico se mueve a través de este principal puerto. En nuestra experiencia en operaciones de comercio exterior y especialmente exportación de bienes, hemos encontrado con relación a varios países diferencias significativas con lo que nosotros en Colombia estamos acostumbrados en el comercio local. Y es que, por ejemplo, en el caso de Colombia, nuestras facturas de venta constituyen título ejecutivo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos permite hacer una cobranza ante tribunales o ante la jurisdicción contenciosa en el caso que haya un impago. Pero hemos encontrado en operaciones con otros países, como por ejemplo México, que las facturas o los BL simplemente no tienen esa calidad de título ejecutivo. Entonces, en esta mañana queremos hacer una recomendación, y es que cuando ustedes estructuren operaciones de venta de bienes y eventualmente tengan ya un comprador fijo en el exterior, revisen ese aspecto legal, que es un aspecto legal significativo, y es ubicar cómo es la forma correcta de, en una eventual
necesidad de cobro de vía judicial, poder hacer efectivo esas facturas o esos BLs con los que se despachó la mercancía. Adicionalmente, recomendamos elaborar contratos de venta. Si bien es cierto, hay operaciones que se hacen una o dos veces mientras se inicia la relación comercial o se fortalece. Sí recomendamos estructurar un contrato de venta donde se establezcan las reglas claras en cómo se van a pagar esas facturas o esos despachos de mercancía desde Colombia. Colombia hoy se está posicionando fuertemente en producción de aguacate o de palta, como se conoce en otros países. También, obviamente, los tradicionales, las exportaciones tradicionales de café y de flores. Sin embargo, hemos evidenciado que a través de contratos de venta también se puede reglar de manera satisfactoria algunas falencias que puedan llegar a tener esas facturas en términos de cobranza en el exterior. Ahora vamos a hablar, bueno, en sus pantallas quería mencionar o traer los TLCs que tenemos vigentes en este momento en Colombia. Sin embargo, pues como todos lo sabemos desde Colombia, hay algunas solicitudes por parte del gobierno nacional de hacer modificaciones con el TLC de Estados Unidos. Obviamente también ellos están solicitando no dar aplicación al TLC con Israel. Sin embargo, sí es importante saber y tener en visual cuáles son esos países con los que tenemos tratado de libre comercio que hace que sea mucho más fácil los procesos de comercialización, tanto de bienes como de servicios. Vamos a conversar ahora sobre internacionalización de servicios. Y es que en Colombia, siguiendo los mismos lineamientos de la OECD, es reconocido por la Administración de Impuestos también estas cuatro formas de exportar servicios desde el país. El más tradicional, diría yo, es el suministro de servicios transfronterizos se circunscribe a prestar servicios desde el territorio colombiano hacia otro territorio, ejemplo, hacia Estados Unidos, hacia Chile, hacia Perú. También tenemos reglado el consumo en el extranjero, que se refiere a situaciones en que el consumidor de servicios se desplaza hacia otro país para obtener un servicio. Nos pasa a nosotros también como Colombia. Una forma más de exportar servicios y es la presencia comercial, que implica establecer en el otro país una presencia, y aquí más adelante vamos a hablar de algunas recomendaciones a tener en cuenta precisamente y cuidados tributarios que deberíamos tener al prestar servicios desde Colombia bajo esta figura de presencia comercial, porque estaríamos eventualmente constituyendo establecimientos permanentes en el exterior que tienen un tratamiento tributario importante. Y adicionalmente, como cuarta forma de exportación de servicios, Colombia reconoce y establece la prestación de servicios a través de movimiento de personas físicas, y es decir, una persona más con un enfoque profesional se desplaza a otro país a prestar servicios. Ejemplos, como los ven en pantalla, pueden ser de prestación de servicios financieros, contables, o prestamos servicios de cátedra o educativos. Entonces, teniendo este marco de cuáles son las formas de exportar servicios que establece o que reconoce Colombia, vamos a entrar a desglosarlos un poco más y consideraciones o recomendaciones a tener en cuenta cuando prestamos servicios desde Colombia hacia el exterior. En Colombia, la regla general en términos de IVA es que todo servicio que se presta desde el territorio colombiano se entiende que está grabado con el impuesto sobre las ventas. La norma colombiana establece una serie de requisitos y de formalidades para que ese servicio sea considerado exportación y por ende sea un servicio exento de IVA, es decir, no esté grabado con el 19% de IVA local, que en el caso que no pudiéramos cumplir con estos requisitos o estas condiciones formales, este servicio estaría grabado con IVA, y para nuestro comprador en el exterior, ese impuesto sobre las ventas constituiría un mayor valor del servicio, por cuanto al ser el IVA un impuesto indirecto, no lo podría utilizar en su país de origen.
Entonces, ¿qué nos dice la norma colombiana? Que para poder reconocer al servicio como una exportación y exento de IVA, deben ser servicios claramente prestados desde Colombia hacia un país específico. Deben ser consumidos o utilizados exclusivamente en el exterior, y aquí yo hago un énfasis sobre todo que no tengan potencialidad de ser disfrutados en Colombia. No solo que sean consumidos en su totalidad, por ejemplo, en Panamá, sino que adicionalmente no haya una potencialidad de ser disfrutados en Colombia. Un ejemplo de esto es una asesoría, una consultoría respecto a una valoración de empresas o una valoración de algún proyecto que tenga una parte en Colombia. Ahí tenemos una parte de ese servicio que tendría la potencialidad de ser disfrutado en Colombia, y hemos tenido además situaciones frente a la administración de impuestos que han llegado hasta los altos tribunales en Colombia, y donde el alto tribunal ha reconocido que si el servicio, a pesar de que se consume en el exterior, tiene potencialidad de ser disfrutado en Colombia, como en el ejemplo que les menciono, que sea una valoración de empresas y que una de las empresas sea colombiana, ahí se debería causar el impuesto sobre las ventas. Pero partemos sobre la regla general: que sea consumido, utilizado en el exterior y que no haya potencialidad de ser disfrutado en Colombia. Y el tercer requisito es que el beneficiario final del servicio sean empresas o personas sin negocios o actividades en el país. ¿Qué se entiende una persona que no tiene negocios o actividades en el país? La norma también lo regula: que sean residentes 100% en el exterior, que no tengan ningún tipo de vinculación económica en Colombia, pero sobre todo que los beneficiarios directos se consuman y se disfruten los servicios en el territorio extranjero. Vienen ahora los requisitos formales, que no son menores, a veces los pasamos por alto, pero es lo primero que revisa la Administración de Impuestos y por lo primero que pueden llegar a cuestionar un servicio. Entonces, lo primero es estar inscritos en el RUT como exportador de servicios. Hay que identificar cuál es el tipo de servicio también. Hay que tener facturas y documentos equivalentes que respalden la prestación del servicio. Hoy en día, con el tema de facturación electrónica en Colombia, se debe hacer la factura con las dos monedas, es decir, en pesos colombianos, y en el caso que fueran dólares, en dólares, que está permitido por la plataforma de la DIAN. Y adicionalmente se deben conservar por un lapso de 10 años, ya sea la oferta mercantil de servicios, perdón, me adelanté, y su aceptación, o contrato celebrado entre partes, o orden de compra o servicio con el acuse de recibo del servicio. Estos documentos son importantes conservarlos porque frente a una eventual fiscalización por parte de la administración, los van a exigir. Acá es importante que, como el contrato o la oferta mercantil es con el exterior, al menos del lado colombiano, se cumpla con el requisito de fecha cierta, es decir, que la carta oferta, el contrato o la oferta mercantil tenga presentación en notaría local, para poderle garantizar a la Administración de Impuestos el requisito de fecha cierta, y que no pueda ser objetado argumentando que el texto fue hecho fuera de fecha. Entonces, acá una diapositiva con un resumen un poco de lo que hemos conversado hasta este momento. Desde los aspectos contractuales, no solo para temas de IVA, sino también para fijar las reglas estructurales en las que se presta el servicio. Recomendamos que haya una orden de servicio o contrato que se cumpla con la formalidad de fecha cierta, como les comentamos. En el caso de firma digital, esta firma digital debe cumplir los requisitos de la firma electrónica que establece la ley colombiana, y en algunos casos, para poder hacerlo exigible en el exterior, pues que el contrato esté apostillado. El servicio, la prestación del servicio se puede dar con o sin desplazamiento de personal de Colombia,
poder ser servicio transfronterizo y cumpliendo los requisitos anteriormente conversados, vamos a estar en presencia de una facturación exenta de IVA. Acá en la parte inferior de su diapositiva ven un recuadro naranja que lo hemos puesto bastante llamativo y es la causación del impuesto de timbre. Como muchos de ustedes saben, en Colombia el impuesto de timbre había sido no derogado, pero estaba en desuso en la medida que su tarifa era cero desde el año 2006. Sin embargo, a través del estado de emergencia económica que el gobierno nacional decretó este año, se estableció o se revivió la tarifa del impuesto de timbre a un 1% en aquellos contratos que constan obligaciones dinerarias que superen los 298 millones de pesos. Uno de los elementos también que establece la norma como hecho generador son aquellos contratos que se ejecuten o se presten con el exterior. Entonces, en esta exportación de servicios es importante tener en cuenta que si se firma un contrato, habría que revisar la cuantía de ese contrato para la correcta causación del impuesto de timbre, que como les comento es del 1% sobre el valor del contrato. En el caso de contratos de cuantía indeterminada, que podríamos tener, por ejemplo, una prestación de servicios eh, simultánea o un contrato de distribución, como lo podemos conversar más adelante, ahí tendríamos que causar el impuesto de timbre revisando la facturación mensual que se genere en virtud de ese contrato de cuantía indeterminada. Importante mencionar que dentro de las excepciones a la causación del impuesto de timbre se encuentra la generación de ofertas mercantiles aceptadas a través de órdenes de compra y de servicio, lo que también permite estructurar en función de esa figura contractual y con eso se obvia la causación del impuesto de timbre mediante la suscripción de un contrato como tal. Frente a la causación o frente a la prestación de estos servicios en el exterior, pues ya conversamos un poco a profundidad el manejo del IVA. Si se cumplen los requisitos comentados anteriormente, pues estaremos en presencia de estamos exentos del impuesto sobre las ventas. Sin embargo, la prestación de servicios hacia el exterior eventualmente podría estar grabado con impuesto de renta en el país de destino. Hoy en día, Colombia tiene vigentes los siguientes convenios para evitar la doble tributación con España, con Chile, Canadá, Suiza, México, Corea, India, República Checa, Portugal, la Comunidad Andina, de la cual hace parte países como Ecuador, Perú, Bolivia, Reino Unido, Francia, Japón e Italia. Esos son los convenios para evitar la doble tributación vigentes en este momento y cada uno de ellos regula de forma distinta el tratamiento o la prestación de servicios hacia ese país. Si bien es cierto, me voy a devolver en esta primera franja de países de convenios, donde se encuentra Chile, por ejemplo, donde se encuentra España, Colombia los hemos denominado convenios de primera generación y en estos convenios de primera generación se pactó que servicios tales como asistencia técnica, servicio técnico o consultoría eran considerados o estaban inmersos dentro del concepto de regalías. Por tanto, en el momento que Colombia prestara servicios técnicos, por ejemplo, hacia Chile o hacia México, esos servicios técnicos estarían regulados bajo el concepto de regalías, lo mismo que en los convenios de India, República Checa y Portugal, y estarían sujetos a una retención del 10% máximo. Con la comunidad andina, tiene un tratamiento diferente en la medida que la comunidad andina lo que regula o la forma para evitar la doble tributación respecto de la prestación de servicios es que establece unas reglas donde se debe considerar que el servicio
se encuentra el beneficiario final y se entiende que el beneficiario final del servicio será aquel que tenga el gasto asociado al servicio. Entonces, en el caso de que Colombia, por ejemplo, preste un servicio hacia Perú o hacia Ecuador, de acuerdo a la regla de la decisión 587, este servicio estará grabado en Ecuador o estará grabado en Perú, tributará con tarifa full o con tarifa local en estos dos países y Colombia deberá tratar ese ingreso o esa facturación como un ingreso exonerado, es decir, un ingreso no constitutivo de renta para el caso colombiano. En la segunda etapa de convenios para evitar la doble tributación que Colombia ha suscrito, como son el caso de Reino Unido, Francia, Japón e Italia. Con estos cuatro convenios, a diferencia de los primeros, los servicios técnicos, la asistencia técnica y la consultoría quedó inmersa dentro de la regulación de beneficio empresarial. Entonces, precisamente con la entrada en vigencia del convenio con el Reino Unido, que fue el 1 de enero del 2020, se dio toda una discusión con relación a la activación de la cláusula de nación más favorecida que traen cada uno de los convenios para evitar la doble tributación de aquellos convenios que se habían firmado en esa primera generación. Entonces, dependiendo de cada convenio, varía la interpretación respecto de cuál se tiene que entender o cuál se entiende beneficio empresarial. Entonces, casos como, por ejemplo, en Chile, de acuerdo a la regulación o a la redacción que tenía el protocolo de la activación de la cláusula de nación más favorecida, los tres tipos de servicios mencionados se siguen manteniendo bajo la regulación de regalías. Pero, por ejemplo, en el caso de México, de acuerdo a la redacción, beneficio empresarial ahora se considera los servicios técnicos, la asistencia técnica y solo se mantiene bajo el concepto de regalías los servicios de consultoría. Entonces, acá hay una interpretación que además hizo la DIAN respecto de esta activación de cláusulas de nación favorecida, interpretación que además fue avalada por el Consejo de Estado. Entonces, en el momento que ustedes necesiten hacer algún tipo de operación de exportación de servicios con alguno de estos países, pues es importante revisar cómo se activa esa cláusula de nación más favorecida. Y finalmente, estos son los convenios que en este momento ya fueron negociados, ya fueron suscritos, sin embargo, no han entrado en vigencia. Y nuestra estimación es que más o menos en un plazo de 5 años no van a entrar en vigencia, porque aún no han sido presentados los textos para discusión del Congreso de la República. Entonces, mientras el proceso se surte presentando el texto del convenio ante el Congreso lo discute, si está de acuerdo, el convenio es ley de la República y posteriormente pasa a un control por parte de la Corte Constitucional. Entonces, por eso estimamos que este grupo de 5 convenios solo va a estar en aplicación al menos en 5 años. Entonces, para recapitular un poco, aquellos servicios transfronterizos o exportación de servicios que en su país, dependiendo del convenio, sean considerados beneficios empresariales, el pago de esos servicios no estará sujeto a retención en la fuente, mientras que, dependiendo del convenio, si es considerado regalías, pues su tarifa máxima va a ser del 10%, impuesto que se practicará en el exterior, pero que en Colombia puede ser utilizado como crédito fiscal en el momento de depurar la renta. Obviamente, esto lo que genera es una distorsión en el tema de flujo de caja, pero sin embargo, la DIAN reconoce y acepta el descuento tributario por impuestos pagados en el exterior. En el caso que tengamos prestación de servicios al exterior en países donde no hay convenio para evitar la doble tributación, vamos a depender si el país receptor del servicio practica o no retención en la fuente.
En el caso que no haya retención en la fuente, llegará el ingreso completo a Colombia y pues tributará en Colombia a la tarifa general del 35%. Y en el caso que el país, por ejemplo en Estados Unidos, normalmente no se practica retención en la fuente. Pero imaginémonos que prestamos el servicio, en el caso de Brasil, que aún no tenemos convenio y nos practican retención en la fuente, esa retención en la fuente, como lo había mencionado anteriormente, puede ser tomada como descuento tributario al momento de depurar la red. Queríamos conversar, prestar o servicios a través de revendedores locales en el exterior. Entonces, esto lo podemos hacer a través de los famosos reseller o de contratos de distribución, contratos de licenciamiento, contratos de reventa de software, por ejemplo, software as a service. En el caso de Colombia, Colombia tiene ya una regulación muy específica en temas de servicios digitales, en el cual ha reconocido que, por ejemplo, el software as a service no es un servicio técnico en la medida que no haya desarrollo, implementación o intervención humana, si es solo el uso o la reventa de el servicio de cloud computing. Esto también, además, por norma general, está exento de IVA. Entonces, tener una reventa en el exterior mantiene de este tipo de servicios, mantiene el mismo tratamiento local. Y aquí traemos dos banderas rojas o red flag, como ahora se utiliza el término, y es tener, al establecer este tipo de contratos en el exterior, hay que cuidarse y evitar la constitución de un establecimiento permanente en el otro estado. La norma local colombiana regula cuáles son los eventos en los que se constituye un establecimiento permanente en el exterior o un extranjero puede terminar constituyendo un establecimiento permanente en Colombia. Y algo importante a mencionar acá es precisamente tener un representante en el exterior que pueda y tenga la capacidad de suscribir negocios y representar como tal a la compañía colombiana o prestar servicios por más de 183 días en el exterior. Desafortunadamente, la norma colombiana no hace una diferenciación de cómo presta el servicio. Sí, debe ser con el desplazamiento de personal, es una de las formas, o simplemente tener esa persona, ese agente comercial. Entonces, es importante cuidar esos detalles para evitar estar en presencia de un establecimiento permanente. Verónica, ya compartimos tu pregunta. Y también esta es una recomendación y es que al momento de estructurar alguno de estos tres tipos de contratos que hemos mencionado, cuidar y prever la constitución de una agencia comercial en el otro estado. Si bien es cierto, la norma colombiana habla de algunos elementos a tener en consideración y es, por ejemplo, que haya una exclusividad territorial, que haya además una intervención directa por parte del titular de la marca o en la definición del precio final a los terceros. Es importante revisar en el país al que se quiere llegar bajo estas figuras si existe una figura similar a la agencia comercial que existe en Colombia y revisar si es uno de los intereses que ustedes tienen en establecer este tipo de figura en el exterior, por cuanto en el caso colombiano, el establecer una agencia comercial, la terminación de este tipo de contratos sin justa causa genera el derecho al pago de una indemnización bastante cuantiosa en cabeza del agente comercial. Entonces, esos son por ahora dos red flags que queremos levantar para ustedes. Cada negocio y cada operación es particular. Entonces, bajo ese escenario, son recomendaciones que hacemos al momento de abordar otro país. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, voy a leer rápidamente la, la pregunta de Verónica. Dice,
Buenos días, Lina, me queda la duda con el tema del descuento por impuestos pagados en el exterior. El artículo 254 indica que se puede tomar como descuento si es un ingreso de fuente extranjera, pero normalmente estos servicios que prestamos, que prestamos desde Colombia al exterior, de acuerdo al artículo 24, es un ingreso de fuente nacional. Correcto. Hay que revisar, Verónica, la particularidad de cada servicio. Por ejemplo, un contrato software as a service en Colombia es considerado un ingreso de fuente extranjera. Entonces, ahí, por ejemplo, es uno de los ejemplos claros de la aplicación del artículo 254 del Estatuto Tributario. Pero, por ejemplo, en el caso de que tú estés prestando servicios transfronterizos a un país que tenga convenio para evitar la doble tributación, la mayoría de los convenios traen inmersa la posibilidad del descuento tributario, de facto, sin tener que pasar por el artículo 254. Entonces, mi recomendación es revisar cada caso particular, cada caso para poder determinar si está dentro del 24 o poder determinar cómo es la forma. De hecho, hace unos pocos meses el Consejo de Estado también hizo un pronunciamiento bastante profundo con relación a la forma en que deberíamos utilizar el descuento por impuestos pagados en el exterior. Ahora conversaremos en el caso, porque también nos acompañan personas que están en el exterior y quisieran abordar el mercado colombiano. Vamos a conversar sobre la incorporación de una entidad en Colombia. Entonces, ¿cómo una sociedad extranjera puede prestar servicios en Colombia? Eh, Trayendo el mismo esquema del inicio, los 4 tipos de servicios. Partiendo de ahí, en Colombia yo puedo prestar servicios sin presencia en Colombia de manera temporal. Esto puede ser a través de la ejecución de un servicio transfronterizo, ejemplo, desde Perú prestando servicios para Colombia, nadie se desplaza, no tengo un agente comercial, pero también lo puedo hacer a través del desplazamiento de personal o tengo un representante en Colombia, lo puedo hacer de forma temporal. Pero también puedo establecerlo desde manera con una presencia permanente. Y es en el caso, por ejemplo, que necesitemos prestar servicios o ejecutar proyectos por más de 6 meses. Entonces, la norma colombiana pues nos permite a una sociedad extranjera constituir una sociedad o constituir una sucursal de sociedad extranjera o las dos, de acuerdo a las necesidades propias del negocio. Y a partir de la incorporación de estas dos, podemos también tener alianzas corporativas que pueden ser uniones temporales o consorcios. La mayoría de los que están acá, que son colombianos, sabemos que la norma colombiana regula a través de Ley 80 la configuración o la constitución de uniones temporales y consorcios que no pasan en otros países. Nosotros sí lo tenemos reglado desde el año 93, y digamos que estas figuras que eran de la contratación estatal se fueron extrayendo a la contratación entre particulares y la norma de ley 80 sigue siendo como la ley marco para ese tipo de alianzas corporativas. Entonces, en el caso que queramos incorporar una sociedad o una sucursal, lo podemos hacer a través de una participación en sociedad. Colombia, al igual que la mayoría de países, tiene pluralidad de sociedades. Está la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima. La diferencia entre una y otra es que la primera es una sociedad de personas, mientras que la sociedad anónima es una sociedad de capitales. Y desde el año 2008, Colombia reguló la incorporación de las sociedades por acciones simplificadas, que también es una sociedad de capital, y sin embargo tiene mayor flexibilidad respecto de la sociedad anónima, en la medida que podemos tener una sociedad de capital conformada por un único socio, no tiene que ser residente colombiano, puede ser una sociedad, una persona natural extranjera, tiene además la potencialidad de pagar su capital hasta en el plazo de 2 años, no requiere constituir junta directiva como sí sucede en la sociedad anónima.
la obligación de incorporar revisoría fiscal solo van a ser a partir del cumplimiento de tope de activos o de ingresos que claramente no se van a dar durante el primer año, dentro del primer año de vida, porque el comparativo se hace con el año inmediatamente anterior. Entonces, sí es una sociedad que además en la costumbre mercantil en Colombia ha entrado en completa vigencia. Una de las preguntas que nos hacen siempre acá en el estudio es cuál me conviene más o si todas son aceptadas a nivel de costumbre mercantil, y hoy en día mi respuesta es sí, son exactamente iguales, por cuanto en Colombia los primeros años sí existía algún temor con relación a las SAS, pero hoy en día, y de acuerdo a las estadísticas que demuestra la Cámara de Comercio de Bogotá, la sociedad por acciones simplificada es la sociedad o el tipo societario que más se usa en Colombia. Eh, Tiene como ventaja pues la flexibilidad de su constitución, de su modificación, de su administración. Y para casos donde el inversionista no va a llegar inmediatamente con una estructura administrativa muy fuerte, sino que muchas cosas se van a seguir administrando y dirigiendo desde el exterior, consideramos que es una opción muy, muy importante. De hecho, nosotros en la oficina, pues parte de nuestro core de negocio es precisamente acompañar a los inversionistas extranjeros a desarrollar todo su soft landing en Colombia, y acompañamos desde el proceso de la constitución hasta ya la parte administrativa y contable. Y la constitución o la incorporación de una sucursal también va muy enfocada a la necesidad puntual del negocio, porque la sucursal, igual que pasa en muchos países, la sucursal es un establecimiento permanente también, pero la sucursal hace las veces de una agencia en Colombia. Es decir, es la misma persona jurídica del extranjero, por eso ustedes lo ven en su pantalla, que tiene el mismo color que la casa matriz, porque es la misma persona jurídica, sino que se establece en Colombia un patrimonio autónomo para operar con un objeto social. Sin embargo, la casa matriz, tanto su respaldo financiero, técnico, administrativo, es todo por ser la misma persona jurídica. Entonces, en algunos casos, si ustedes vienen, por ejemplo, a hacer negocios con el Estado o vienen a hacer negocios con grandes empresas de petróleo, de minería, la sucursal de sociedad extranjera puede ser su mejor vehículo. Ahora, en temas, por ejemplo, de contratación con el Estado, una combinación entre una SAS y una sucursal es perfectamente viable. ¿Qué no es viable? Yo constituir primero una SAS y transformarme en una sucursal, eso no es viable, porque precisamente una SAS o una filial es un ente jurídico independiente a su matriz. En el caso de la sucursal, pues es la misma persona jurídica. Entonces, porque lo menciono porque es algo que constantemente nos preguntan nuestros clientes. No hay limitación, un inversionista extranjero puede tener una, dos, tres, cinco filiales, una sucursal. No hay una limitación legal al respecto. El proceso de constitución es, en comparación a lo que sucede en otros países, es bastante expedito. Tenemos un documento de constitución, sea el de la filial o el de la sucursal de sociedad extranjera. Este documento de constitución, ya sea si es sucursal, debe ser elevado a escritura pública; si no es filial, dependiendo del tipo de sociedad que se escoja, por ejemplo, una SAS es un documento privado. Hay una inscripción en el registro mercantil en Colombia. La inscripción en el registro mercantil es expedita, puede ir de 24 a 48 horas. A diferencia de lo que pasa en países como Perú, yo no puedo reservar la razón social. Es decir, es importante hacer una revisión de homonimia previamente para evitar que cuando ya llegue al proceso de inscripción, el nombre que yo haya escogido ya haya sido usado por otra sociedad.
pero no lo puedo reservar como puede pasar en países como Perú. Posteriormente a la inscripción en el registro mercantil, viene la inscripción en el registro único tributario ante la DIAN, que es nuestra administración de impuestos y aduanas nacionales. Posteriormente, realizamos la apertura de la cuenta bancaria. Obviamente, este proceso es aún, en mi concepto, es el que toma tiempo, a diferencia de los procesos como tal legales, porque hay que entender que es una sociedad nueva que, dependiendo, puede ser 100% con accionistas extranjeros. Entonces, para los bancos no es tan fácil abrir una cuenta bancaria así nomás. Nosotros en el estudio hemos desarrollado una relación con bancos importantes y nos permite de alguna manera que el proceso sea un poco más expedito que si se hace con bancos que no se tiene cierta cercanía. Hemos tenido casos que por políticas corporativas de algunos clientes, sí o sí el banco que se tiene que usar es uno específico, por ejemplo, el Citibank, y el proceso de apertura bancaria puede tomar hasta 3 meses. Y posteriormente hay que hacer la activación de la resolución de facturación y Colombia ya tiene facturación electrónica obligatoria para todos los contribuyentes. Adicionalmente, si esa compañía va a tener personal, o sea, trabajadores, también ya la nómina se debe transmitir electrónicamente también a la administración de impuestos. No sé si tengan preguntas hasta ese momento, tengan alguna pregunta adicional. En la parte de abajo tienen su casilla de chat, ahí pueden elevar preguntas. Y si no tienen alguna pregunta adicional o igual al final van a estar disponibles nuestros correos electrónicos, también lo pueden hacer. Si no hay ninguna pregunta adicional, le doy el paso a don Santiago. Ojo, ahí hay una pregunta. De acuerdo. Nos pregunta Iván, si es una consultoría virtual presencial que se desarrolla en Panamá por un lapso de 8 días, ¿lo manejamos como exportación de servicios? Y 2 segundos, Iván, que se me perdió la pregunta. Sé que hay más. Y en el caso de en el caso de Panamá, sí, siempre y cuando es exportación de servicios, sí, exportación de servicios transfronterizos, porque entiendo que no hay traslado de personal a Panamá, ¿correcto? Entonces, es exportación de servicios. ¿Qué tienes que revisar, Iván? Que el servicio se consuma todo en Panamá, que no tenga potencialidad de ser disfrutado en Colombia. Ahí tienes que revisar que en el RUT ustedes tengan la calidad de exportadores, que además haya un contrato o una orden de compra. Deben guardar esos documentos al menos por 10 años y la factura iría sin IVA, o sea, exenta de IVA. Segunda parte de lo que me preguntas acá. En el caso de una empresa establecida en Panamá bajo la figura LLC y requiere abrir una sucursal en Colombia, ¿debe crear una empresa SAS o puede mediante la figura de representación comercial únicamente? Eh, yo te diría, Iván, que sí, también eres Iván, sí. Iván, puede constituir la sucursal de sociedad extranjera. En Colombia no hay una limitación al respecto. Puede hacerlo, pero también puede utilizar la figura de representación comercial. Yo qué te diría, habría que revisar cuáles son las actividades que quiere desarrollar en Colombia para mirar cuál es lo más eficiente, pero desde la perspectiva colombiana lo puede hacer. Y última pregunta de Iván, dice, no, creo que es la misma que está repetida, ¿cierto? Dos, ok, sí, está repetida, Iván. Gracias. Sí, Alexander, va a estar a disposición de ustedes la presentación. Eh, Les haremos llegar esta presentación, sí, señor. Creo que no tenemos más preguntas por ahora.
Cualquier cosa al final de la intervención de don Santiago, si hay más preguntas, claramente la podemos revisar. Tú me dices cuánto. Buenos días, mi nombre es Santiago Montt. Yo soy aquí le llamamos Managing Partner del grupo. Y le quiero hablar de holdings y de trading companies. Una explicación relativamente sencilla y práctica. Bueno, la situación sería aproximadamente que yo soy un empresario colombiano, tengo una empresa de servicios, la mayoría de nuestros clientes son servicios, y abrí una compañía en Perú, que hace lo mismo que yo, y abrí otra compañía, por ejemplo, en Ecuador. Y llega un momento en que necesito tener una estructura arriba de estas compañías. Necesito tener una holding que me permita unificar mejor la operación, controlar mejor a los gerentes, controlar mejor los propósitos que tenemos y los planes de marketing y todo esto. Entonces, estoy con la necesidad de tener una holding. Yo distingo que hay dos tipos de holding. Una holding es lo que llamo yo la holding patrimonial y otro lo que llamo la holding operativa. La holding patrimonial es lo que normalmente se entiende, es una compañía que está situada en algún país y en este caso vamos a suponer que o puede estar en Colombia o puede estar en otro país distinto a donde están las compañías operativas y que es la propietaria de las acciones, vale decir, controla por la vía de propiedad a las distintas compañías. La propiedad accionaria está en esta holding donde muchas veces hay arriba de esta holding ciertos arreglos familiares, ¿no es cierto? Porque son compañías ya que se han desarrollado por más tiempo. Entonces está el padre, bueno, el padre o los tres socios que ya tienen una cierta edad más madura y lo que quieren es tener ciertos arreglos, no sé si hereditarios, pero de traspaso a sus hijos o a las personas que les parezcan apropiadas. Entonces, una cosa son las holding patrimoniales y otra cosa son las holding operativas. Las holding operativas lo que hacen es controlan los flujos. Entonces, por ejemplo, yo soy una sociedad colombiana en que yo le vendo a mi sociedad ecuatoriana, le vendo a mi sociedad colombiana y quiero tener un mejor control de los flujos. Entonces, la sociedad colombiana hace una sociedad en Delaware, después vamos a ver que eso tiene que tener ciertas pautas, que hay que ser riguroso en controlarla, y la sociedad de Delaware revende los productos a las otras sociedades que tengo, y de manera de que tengo el control de los flujos desde Delaware. Son dos situaciones un poco diferentes, que hay que analizarlas separadamente. Veamos primero la holding patrimonial, cuando lo que tiene la holding es el control de las acciones. Y en consecuencia, al controlar las acciones, controla los dividendos, controla las remesas de dividendos o los retiros. Entonces, la pregunta que nos hacen siempre, oye, bueno, ¿dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? Y nosotros, sin mirar a Europa, sin mirar a Europa, en Europa hay buenos lugares donde establecerse que son bastante más caros. UK, puede ser Luxemburgo, puede ser, en fin, hay varios, puede ser Irlanda, pero en el continente de las Américas nosotros siempre tenemos Uruguay, Paraguay, Panamá y Delaware. Son los cuatro países que siempre se investigan, siempre a los cuales uno se refiere. Uruguay es un país interesante porque Uruguay, bueno, todos estos países tienen régimen territorial, tienen régimen territorial. Delaware siempre está en una posición un poco distinta, ¿no es cierto? Porque Delaware tiene régimen territorial en cuanto al impuesto estatal, pero no, eso no afecta al impuesto federal, ¿no? Por eso Delaware siempre hay que considerarlo un poco aparte. Pero Uruguay, Paraguay, Panamá
son regímenes con regímenes tributarios territoriales. Vale decir, no está grabada las rentas que se perciben en el exterior. Entonces, si uno hace una holding en Uruguay, y esa holding lo que hace, lo que tiene son participaciones sociales o acciones de compañías del exterior. Uruguay hasta ahora, aquí les tengo que explicar que en este momento se ha presentado un proyecto de ley al Congreso de Uruguay, Montevideo, para hacer una modificación que ya se las voy a mencionar, pero hasta ahora los dividendos que llegan a esta holding uruguaya no pagan nada, no pagan nada por la compañía uruguaya. Y a su vez, los dividendos que salen de la compañía uruguaya hacia los accionistas del exterior, a los accionistas no residentes, no pagan nada. Para eso, por supuesto, es indispensable que la compañía tenga sustancia, tenga materialidad económica, ¿no es cierto? Y esto se reguló hará aproximadamente 3 años en Uruguay, que eso supone que Uruguay tenga una oficina en Uruguay que dé empleo a uruguayos, que haya sesiones de directorio, que se tome ciertos riesgos por la compañía. Eso está bien regulado, a pesar de que esto se negoció entre Uruguay y la OCDE, a pesar de que los uruguayos consiguieron con la OCDE que el cumplimiento de estos requisitos puede hacerse mediante la contratación de una empresa consultora en Uruguay. Pero es muy bueno porque ni la compañía paga nada, ni los dividendos pagan nada como holding uruguaya. Ahora, les explico. Esto se está en el proyecto de ley sobre el presupuesto para el año 26, que se presentó por el gobierno al Congreso se presentó esto en el mes de agosto. Bueno, es la típica ley latinoamericana que va a todo lo que los gringos llaman ley ómnibus, ¿no es cierto? Que va con, qué sé yo, 120 artículos que modifican distintas leyes. Se modifica la ley y se pone un impuesto del 7% al dividendo, al dividendo que se reparte desde la compañía uruguaya, pero con una salvedad, con una salvedad, que ese impuesto solo existe en la medida en que los receptores del dividendo tengan un crédito tributario en su país de origen. Vale decir, yo soy uno de los accionistas, yo vivo en Chile, soy chileno, yo soy uno de los accionistas de esta holding uruguaya, por supuesto Chile tiene renta mundial, ¿no es cierto? Entonces recibo un dividendo de mi compañía uruguaya, y lo recibo en Chile, y ese dividendo va a estar afecto en Chile, y voy a tener como crédito el impuesto pagado en Uruguay. Entonces, en ese caso, la ley uruguaya grava. En ese caso, la ley uruguaya grava. Me grava con 7 y yo aprovecho el 7 acá. Otra situación, yo soy de Estados Unidos y en Estados Unidos yo tengo una LLC, en Estados Unidos transparente y los miembros somos no residentes. En ese caso, en Estados Unidos yo no aprovecho el crédito y en ese caso entonces no se grava en Uruguay. O sea, solo se grava cuando el accionista perceptor del dividendo va a aprovechar ese 7% como crédito en su país de su domicilio o residencia. Es bien interesante. Enseguida está en el caso de Paraguay. Paraguay también, en el caso de Paraguay, la compañía como tal no paga, no paga, porque él tiene un régimen territorial tributario, estas son rentas del exterior. Pero en Paraguay, el dividendo en general, hay casuística aquí, en general paga el 15. Y ese 15 va a ser usado, por supuesto, como crédito en el país de domicilio. Y luego la situación en Panamá también,
es que Panamá no afecta a la holding como tal con impuestos, pero el dividendo paga el 5%. Ahora, las tasas que yo le estoy diciendo, el 15 y el 5 de Panamá, incluso de Uruguay, puede estar modificada por los convenios de doble imposición. Ahí habría que entrar ya con más detalle a ver la situación exactamente particular. Ahora hablemos del cuarto caso, que es Delaware. Bueno, bien saben ustedes que en Estados Unidos es un país organizado federalmente, hay impuesto estatal y impuesto federal. En Delaware no hay impuesto estatal, ¿ah? Para las compañías. Hay algunas casuísticas, pero como regla general no hay. Sin embargo, hay un impuesto federal, ¿no es cierto? Muy bien. La figura básicamente está en organizarse como una LLC. La LLC es como una sociedad de responsabilidad limitada, traducido al lenguaje latinoamericano, y puede ser de dos tipos, transparente o no transparente, ¿no es cierto? Se llama que es transparente cuando la sociedad como tal queda disregard, o sea, no se considera, los sujetos tributarios son los miembros directamente. La sociedad no es un sujeto tributario, sino que son los miembros. Ahora, si los miembros no son residentes, si no son residentes, y ojo con el concepto de residencia en Estados Unidos, porque no es 183 días en bloques de 365, ya que un año para atrás y 2 años para atrás tiene un efecto de cola, se suman, o sea, son 120 días en la práctica, no 183, 120 días. Bueno, no somos residentes, no somos residentes. ¿Qué afecta a impuestos en Estados Unidos? Siempre que la sociedad no tenga Effectively Connected Income, ECI, ¿ah? Siempre que no tenga Effectively Connected Income, y esto es una regla que hay que mirar con mucho cuidado, vale decir que no genere ningún tipo de renta dentro de Estados Unidos o en negocio en que participe Estados Unidos. Entonces, en los empresarios de tecnología de la información no es tan difícil lograr constituir esta empresa LLC transparente con miembros no residentes y que no caiga en ingreso ECI, siempre que tenga una operación, que no tenga oficina, y que no tenga ningún empleado, no tenga nada, sino que una plataforma. La plataforma se instala en Estados Unidos y es la plataforma la que en forma automática, no operada por humanos, presta el servicio a las personas que se conectan, que son los registrados en la plataforma. Entonces, se puede dar bien la vuelta por el lado de la web y si se arma bien es la más eficiente de todas. Ahora, eso es lo que yo le quería mencionar, básicamente. Existe también las trading companies. Las trading companies es otra cosa completamente distinta, que son compañías que se dedican a la comercialización. Trading companies pueden haber tanto de productos como de servicios. ¿Ah? Una operación de trading company de servicios también es muy interesante en Uruguay, especialmente si se instalan en la zona franca. Uruguay tiene una ley de zonas francas muy abierta, muy flexible, muy amplia en intermediación de servicios. ¿Ah? El que hasta ahora estaba totalmente exenta de impuestos. Incluso si usted mandaba a una persona como un expatriado a que trabajara dentro de la zona franca, y cuando yo digo trabajar dentro de la zona franca, bueno, hay un edificio en Montevideo que es parte de la zona franca, en el centro, ¿ah? Y hay como 12 zonas francas, es algo que está muy bien organizado. El impuesto puede ser bajísimo. Una trading company de equipos, de hardware, ¿ah? Genera un impuesto que es en total algo más de un 1%. O sea, es algo que ustedes, si están en esa necesidad, debieran revisar como una posibilidad muy atractiva.
Eso es lo que por ahora tendría que decir, se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Estamos al ras de la hora. Si tienen alguna pregunta adicional, nos pueden escribir al correo electrónico o a partir de aquí en las casillas. Estamos a su disposición y muchísimas gracias por su atención. Buen día. Ya, gracias. ¿Ah? Gracias.